Todo el mundo conoce las famosas pirámides de Giza, pero pocas personas saben que los antiguos egipcios construyeron más de 100. 7 de ellas destacan por sus excepcionales dimensiones, su historia única y su ingenioso método de construcción. Estas 7 pirámides son excepcionales, ya que son muy impresionantes y han marcado la historia. 4700 años después, nos seguimos preguntando cómo con técnicas rudimentarias los egipcios pudieron levantar tales edificios, los más altos del mundo, hasta la Edad Media. La pirámide representaba el poder y la dignidad del faraón. Para lograrlo fue necesario reflexionar e inventar técnicas en un campo donde todo estaba por hacer. No se sabía cómo construir una pirámide de verdad. Los faraones siempre buscaron hacerlo mejor que sus predecesores. Aquí es donde entra la genialidad de sus arquitectos, esos verdaderos ingenieros del pasado, cuyo talento aún hoy asombra. El interior de la pirámide de Keops es mágico, una maravilla de la arquitectura y de la ingeniería. ¿Qué cálculos, métodos y medios utilizaban los constructores de las pirámides? ¿Cuáles fueron sus éxitos y fracasos? ¿Qué sabemos sobre ellos y qué ignoramos aún? Hubo que cambiar una serie de cosas para lograr la obra maestra, perfecta y definitiva, la pirámide roja. Desde el aire, dentro o incluso bajo las pirámides, podremos, con los mejores especialistas, diseccionar las técnicas secretas de construcción de estos gigantes de piedra. Veremos cómo Egipto se lanzó a una carrera por la perfección, donde cada una de estas 7 pirámides eclipsa a la anterior por su esplendor y diseño. Iremos increciendo hasta la más famosa de ellas, la que todavía sirve de referencia para cualquier comparación: la pirámide de Keops. He aquí las 7 pirámides más increíbles de Egipto, que casi 45 siglos después de su construcción siguen fascinando a todo el mundo. Vamos a 2 horas por carretera desde El Cairo hacia el inmenso oasis de Fayún. El rey Amenemhat III eligió este lugar para construir su pirámide. Zahi Hawass es uno de los egiptólogos más famosos del mundo. Para él esta pirámide es una de las más apasionantes. Es una pirámide olvidada, pero es extraordinaria. Es un auténtico milagro. Es increíble cómo fue construida. Es maravillosa. La pirámide de Amenemhat III muestra una silueta impresionante. Se apoya sobre una base de 105 metros y se eleva 58 metros, tanto como el primer piso de la Torre Eiffel. ¿Cómo se logró este resultado? ¿Qué sucedió para que los planes del faraón se vieran tan comprometidos? Amenemhat III es el faraón más importante de la 12ª dinastía. Estamos en el corazón de la época del Imperio Medio, 800 años después de la construcción de las famosas pirámides de Giza. Los tiempos habían cambiado desde las pirámides del Imperio Antiguo. Los medios y técnicas arquitectónicas no eran los mismos. Pasaron de construir pirámides de piedra a hacerlas con ladrillos. Era mucho más fácil de producir y de transportar. Este hábil método de construcción ahorra tiempo y esfuerzo.
pero no cambia el aspecto final de la pirámide. Al final se cubría con una capa de piedra caliza, por lo que la apariencia era como la de una pirámide del Imperio Antiguo. Una vez terminada, la pirámide de Jawara resplandecía. De hecho, estaba cubierta con un paramento de losas de una piedra extraordinaria. Una piedra denominada caliza de Tura, que es extremadamente blanca, de gran pureza. Haciendo un paralelismo, sería algo así como el mármol egipcio. El paramento de caliza de Tura reflejaba los rayos del sol, representaba la esencia solar de estas construcciones y era visible desde muy lejos. Situadas más al norte, al otro lado del Valle del Nilo, las canteras de Tura son únicas. La caliza era de muy buena calidad y de una blancura tan deslumbrante que con ella se cubrirían todas las pirámides del país. Enormes equipos de trabajadores cortaban la piedra caliza en bloques que luego eran llevados por rampas hasta el Nilo. Los bloques ya cortados se transportaban en barco al sitio de construcción. Cada pirámide tenía un canal para los barcos. Los bloques se descargaban y se arrastraban sobre grandes trineos a lo largo de una calzada hasta la pirámide. Solo había algo que el faraón no calculó: la acción devastadora de los canteros. Desde la antigüedad, muchos de ellos robaron los bloques para reutilizarlos en otras construcciones. A lo largo de los siglos, la despojaron por completo de su revestimiento, hasta el punto de dejarla completamente desnuda. El tiempo hizo el resto. El que parezca una especie de castillo de arena derretido es por la erosión de los elementos. El edificio ya no se eleva más de 20 metros, menos de la mitad de su altura original. Pero bajo este montón de ladrillos en las entrañas del monumento, debemos buscar la verdadera genialidad de su diseño. El problema es que durante más de un siglo, la pirámide ha sido inaccesible, porque está completamente inundada debido al aumento de los niveles freáticos. Al lado de la pirámide hay terrenos agrícolas y canales. El agua se fue filtrando hasta inundar completamente la cámara funeraria. Estas imágenes inéditas son excepcionales. Son las únicas que se han tomado dentro de la pirámide gracias a la inmersión en diciembre de 2019 de un robot submarino que pudo filmar el extremo de los corredores. Pero la gran cantidad de sedimentos acumulados enturbia el agua y dificulta la exploración. Sin embargo, permiten una primera observación. A pesar de los miles de metros cúbicos de agua que corroen el interior, la distribución de la pirámide se mantiene increíblemente bien conservada. Una prueba de la calidad de su diseño. No sé cómo la pirámide ha resistido toda esa agua. Cuando vine aquí hace 12 años, nunca hubiera creído que esta pirámide se mantendría hasta el día de hoy. Ha estado inundada durante mucho tiempo, ya desde el siglo XIX. Pero a pesar de ello, la piedra ha sabido resistir muy bien los embates de la naturaleza y del tiempo. Es sorprendente. Gracias al empeño de los exploradores del siglo XIX, los últimos que pudieron entrar en la pirámide, conocemos la descripción de su interior. Descubrieron que aquí los arquitectos de Amenemhat III inventaron la primera pirámide de alta seguridad. Adoptaron medidas de seguridad realmente sofisticadas. No es la primera vez que se utilizan sistemas para evitar que los saqueadores accedan a la cámara funeraria, pero su complejidad no tiene precedentes. Los tesoros que acompañaban al faraón a su tumba atraían la codicia de los saqueadores. Los constructores lo sabían muy bien y para evitarlo diseñaron una novedosa cámara funeraria. Podemos decir que la cámara funeraria de Amenemhat III es una especie de cámara acorazada. El sarcófago se encerraba en un enorme bloque de piedra, un dispositivo destinado a hacer invulnerable el sepulcro del faraón. Creo que
Antes de construir la pirámide, cortaron un gran cubo en el nivel subterráneo. Entonces pusieron un bloque grande de 100 toneladas de peso en ese cubo. Luego, en el medio, horadaron un espacio y colocaron en él el sarcófago. Pero ¿cómo manejaron un bloque de piedra tan pesado? Los constructores desarrollaron un sistema particularmente ingenioso. Se cavaron 2 pequeños nichos llenos de arena en los lados de la cripta. El último de los bloques se sostenía antes del entierro del faraón con 2 puntales de piedra que se bajaban lentamente a la cámara con un sistema de arena. Bastaba remover la arena en las cavidades laterales para que el bloque tomara su posición final por efecto de la gravedad. Una verdadera hazaña técnica. Por la mera fuerza del flujo de arena, los constructores de la pirámide de Jawara lograron cerrar una losa de varias decenas de toneladas sobre los restos del faraón. Con semejantes métodos de protección, esta tumba debía asegurar la tranquilidad eterna de Amenemhat III. Sin embargo, sus planes fracasaron. Cuando los egiptólogos del siglo XIX entraron en la pirámide, la encontraron completamente vacía y devastada. Aquí, como en otros lugares, las defensas resultaron ineficaces. Todas las pirámides fueron visitadas desde la más remota antigüedad y ningún sistema de protección fue capaz de resistir a los saqueadores. Los ladrones pudieron burlar todos los sistemas de protección porque estaban perfectamente informados de cómo se construyó la pirámide. A pesar de los estragos de los saqueadores, el interior del edificio aún guarda muchos secretos. Pero mientras permanezca inaccesible, resulta imposible su estudio en profundidad. En la 6ª posición, una pirámide que aparentemente no lo es. Sin embargo, este montículo de apenas 10 metros esconde en su interior uno de los secretos más increíbles de los faraones. A unos 15 kilómetros de El Cairo, Saqqara, la mayor necrópolis de Egipto. En su parte sur se encuentra un fantástico complejo funerario en torno a la pirámide de Pepi I. El complejo monumental piramidal de Pepi I puede considerarse el más elaborado de su época, porque incluye un gran número de pirámides subsidiarias, las de los miembros de la familia real. El faraón Pepi I mandó construir esta sorprendente pirámide hacia el 2300 a.C. Es el tercer rey de la 6ª dinastía, la última fase del Imperio Antiguo. La edad de oro de los constructores de las pirámides llegaba a su fin. Al ganar altura, descubrimos el gigantesco tamaño del complejo, ahora en gran parte en ruinas. El total es de 4,7 hectáreas, más que 6 campos de fútbol. Cuando se completó era uno de los complejos funerarios más bellos de Egipto. Una magnífica pirámide rodeada de templos finamente decorados y pirámides secundarias. En el centro está la pirámide del rey, alrededor de ella la necrópolis de las esposas y niños reales, y en un tercer círculo, la necrópolis de los nobles. Había un gran templo, con maravillosas esculturas y pinturas. 4.300 años después queda muy poco. Los ladrones se llevaron casi todo. Hoy es un montón de escombros totalmente informes que dan la impresión de un montículo de piedra más que de una pirámide. En el siglo XIX los arqueólogos franceses querían entender qué escondía este montón de arena. Con gran esfuerzo lograron entrar y lo que descubrieron allí les dejó boquiabiertos. Las paredes estaban cubiertas de jeroglíficos. Era la primera vez que se encontraban textos funerarios en una pirámide. Debió ser realmente impresionante entrar allí y sentirse envueltos por la magia de estos textos. El descubrimiento de esos textos fue sumamente importante porque dio voz a monumentos hasta entonces silenciosos.
En todas las pirámides exploradas hasta entonces no se había encontrado ningún jeroglífico. Ahora las paredes estaban completamente cubiertas de ellos. Los egiptólogos estaban perplejos. ¿Qué podrían significar esos misteriosos jeroglíficos? ¿Por qué los faraones los mandaron grabar? Al descifrarlos, lograron comprender la naturaleza de estos textos. Los textos de las pirámides son fórmulas mágicas que permitían al soberano librarse de los demonios y poder llegar al reino de los dioses. El estudio de estos textos, de estas fórmulas mágicas, muestra que estaban destinadas a acompañar la regeneración del rey en su tumba y su salida al exterior. Una vez grabadas, las fórmulas se pintaban con un color verde que simboliza a Osiris, dios de la resurrección, y tenía una función muy particular. El sentido de estos textos va de dentro hacia afuera para acompañar la salida del faraón de su tumba. Son como una especie de lista de la compra con las ofrendas imprescindibles para la supervivencia del difunto. Por todo el techo se dibujan cientos de estrellas. Representan la bóveda celeste. Al explorar otras tumbas de la quinta y sexta dinastías, los arqueólogos descubrieron que estos textos fueron grabados en todas las pirámides de este periodo, 11 en total. Son los llamados textos de las pirámides que se encuentran en Saqqara. Al sur de la necrópolis de Saqqara encontramos la meseta desértica de Dashur, a 30 kilómetros de El Cairo. Mark Lehner ha estudiado las pirámides de Egipto durante más de 40 años. La pirámide romboidal lo ha fascinado desde sus inicios como egiptólogo. Lo más llamativo de esta pirámide es su doble pendiente, resultado de los experimentos de Seneferu. Es como la investigación y el desarrollo, la I+D que condujo a la gran pirámide de Keops. Seneferu fue el fundador de la cuarta dinastía, la más famosa de Egipto, y el padre del famoso Keops. Reinó alrededor del 2600 a.C. Estamos en el apogeo del Imperio Antiguo, el periodo en el que se construyeron las gigantescas pirámides de Egipto. Bajo este reinado, el imperio egipcio alcanzó su auge, con un desarrollo agrícola nunca antes visto. Seneferu pudo utilizar los recursos de todo Egipto, incluidos los humanos, para dedicarse a este proyecto de construcción de pirámides. Antes de Seneferu, todas las pirámides de Egipto se habían construido escalonadas. Pero el faraón quería revolucionarlo todo. Exigió de sus arquitectos un logro técnico completamente nuevo: la construcción de una pirámide con caras lisas. El proyecto inicial era de una ambición desmesurada. El primer proyecto de una pirámide con ángulos de unos 60 grados debía elevarse a más de 130 metros de altura. La base de 157 metros de lado es la más grande jamás construida en Egipto. Con un ángulo pronunciado de 60 grados, debería haber llevado la pirámide a una altura de casi 136 metros. Algo inaudito. Nadie sabía cómo debería ser una pirámide, una verdadera pirámide. Un ángulo de 60 grados era demasiado abrupto. Una vez terminadas las cámaras funerarias, este proyecto tan audaz se modificó repentinamente, porque la pirámide empezó a mostrar signos de debilidad. El primer proyecto de pirámide se interrumpió a cierta altura. Quizás se dieron cuenta de que era muy difícil llegar tan alto con un ángulo semejante. Los trabajadores añadieron una faja alrededor de la pirámide, una armadura que redujo su inclinación a 54 o 55 grados. Luego reanudaron la construcción con una pirámide más robusta. Se añadió una gruesa envolvente de mampostería en los 4 lados del edificio para consolidarlo. Así el ángulo de inclinación se redujo considerablemente.
esta expansión tuvo consecuencias totalmente inesperadas y desastrosas. Los egipcios no habían previsto asentamientos diferenciales. La capa exterior se asentó y se hundió un poco. Se dieron cuenta de que había problemas técnicos, fisuras, asentamientos, que les hacían temer lo peor. La pirámide amenazaba con colapsar. Seneferu cometió un gran error al elegir el lugar en el que iba a construir su edificio. El principal problema de la pirámide romboidal era el terreno sobre el que se construyó, que no podía soportar el peso. Construyeron sobre el suelo del desierto, de arcilla y grava, que no era lo suficientemente fuerte para sostener una pirámide tan grande. A medida que la pirámide crecía, aumentaba su peso sobre unos cimientos inestables. Para evitar la catástrofe, los arquitectos del faraón debieron cambiar urgentemente sus planes. Decidieron crear una segunda pendiente para completarla de manera que aligerara la estructura. Hubo que cambiar la inclinación de la pendiente para reducir el peso en la parte superior. Así se evitó el colapso. La parte superior de la pirámide se completó con un ángulo menos pronunciado, alrededor de 43 grados. El trabajo se terminó a toda prisa. En la parte superior, los bloques del paramento están dispuestos de forma completamente caótica y precipitada. Gracias a la adaptabilidad de sus diseñadores, la pirámide logró alcanzar una altura de casi 105 metros, el equivalente a un edificio de 42 pisos. Es la primera pirámide de la historia en superar los 100 metros de altura. A pesar del relativo fracaso arquitectónico que representa, la pirámide es paradójicamente la que mejor ha sobrevivido a los siglos. De hecho, el modo en el que los bloques quedaron dispuestos es lo que la protegió de los ladrones de piedras. La pirámide les puso un obstáculo. Los bloques eran mucho más difíciles de arrancar. Los constructores de Seneferu dispusieron los bloques oblicuamente, inclinados hacia el centro de la pirámide. Esta inclinación es lo que los hace difíciles de robar, y por eso queda más paramento en esta pirámide que en cualquier otra. Con los siglos, este revestimiento de caliza de Tura ha perdido su blancura. En contacto con el aire y la lluvia se precipita una capa de carbonato cálcico que da a la piedra su tonalidad beige. Con más del 70% de su fachada original, la pirámide romboidal es la mejor conservada de Egipto. Un desafío a la historia. Aún así, para Seneferu en su momento supuso un revés. No consiguió su pirámide perfecta. Pero el faraón no era de los que se rendían tan fácilmente. Decidió construir una tercera pirámide más grande, más estable y más perfecta. La pirámide roja. En cuarta posición, la primera pirámide de caras lisas que tuvo éxito. La pirámide roja. Su construcción fue una verdadera revolución arquitectónica, el triunfo de Seneferu. Con sus 108 metros de altura batió un nuevo récord. Esta pirámide, desconocida para el gran público, es la tercera más grande de Egipto por sus impresionantes dimensiones y volumen. Para construir esta nueva pirámide, Seneferu no buscó muy lejos. Eligió quedarse en Dashur y construir el monumento a menos de 2 kilómetros de la pirámide romboidal. Los egipcios aprendieron de sus errores con la pirámide romboidal. Para empezar, la elección de la ubicación estuvo mucho mejor pensada. Los egipcios construyeron la pirámide roja sobre un suelo más estable de roca. Para satisfacer al faraón, los arquitectos de Seneferu no se arriesgaron. Su objetivo era asegurar la estabilidad del edificio. Para ello entendieron que era necesario alargar la base de la pirámide para reducir el ángulo de inclinación y evitar el riesgo de derrumbe.
unos 40 metros por lado respecto al proyecto anterior. El ángulo de inclinación es idéntico al adoptado para completar la pirámide romboidal. Aprendiendo de ese proyecto anterior, Seneferu encontró el ángulo ideal para construir una pirámide con total seguridad. Lograron una pirámide perfecta con una pendiente de 43 a 44 grados, como en la parte superior de la romboidal. Nos sorprende su aspecto algo rechoncho, pero fue la más estable de las 3 pirámides. Con su pendiente mucho menos inclinada, la pirámide roja parece más robusta, menos esbelta que las demás, pero su estabilidad está garantizada. Mientras que las pirámides anteriores se habían construido con piedras inclinadas hacia el centro del edificio, esta vez se hizo algo diferente. En la pirámide roja se utilizaron por primera vez cimientos horizontales, que son más estables. Todos los bloques están dispuestos en el mismo plano y los asientos se superponen hasta llegar a la cúspide. Esta forma de construir se convirtió en norma para las futuras pirámides. En algún momento de su aprendizaje llegaron a la conclusión de que los asientos horizontales funcionaban mejor. Después de probablemente más de 15 años de trabajo, la pirámide roja se completó. La envolvente del edificio ha desaparecido por completo, pero el interior se ha mantenido casi en su estado original. La perfección de la pirámide se encuentra en sus departamentos interiores. Para muchos egiptólogos, las cámaras interiores de la pirámide roja son las más espléndidas de todas. Zahi Hawass nos lleva al corazón del edificio. Para entrar en él, hay que bajar por una escalera muy empinada, cuya entrada se colocó aquí más alta que en cualquier otra pirámide. La entrada a la rampa está situada a una altura de 28 metros para ocultarla de los ladrones. Por eso es tan alta, más que en cualquier pirámide de Egipto. Este angosto pasillo no estaba destinado a los futuros visitantes, sino al faraón en el momento de su resurrección. El faraón saldría de su sarcófago y viajaría a las estrellas. Tomaría el camino contrario al que hacen los visitantes, siguiendo este túnel ascendente en dirección al norte. Al final del pasillo se suceden 3 magníficas estancias, todas cubiertas con bóvedas destinadas a consolidar estos espacios. El espectáculo es impresionante. Una bóveda en ménsula, como cualquier tipo de bóveda, permite que las cargas se desvíen hacia los lados, para evitar que la cámara funeraria se derrumbe. Es un sistema de hiladas de piedra que se colocan longitudinalmente en la cámara, y el espacio entre las hiladas se estrecha gradualmente. Es como una escalera que lleva a la cima. Es una innovación arquitectónica extraordinaria que permite obtener espacios de mayor tamaño. Los muros de caliza de las cámaras están construidos con gran precisión. Los bloques son perfectamente lisos, con juntas muy finas. No cabe una aguja entre ellos. Sin embargo, no usaron mortero. Pusieron los bloques de manera que quedan como sellados. Los obreros del faraón hicieron aquí un trabajo tan maravilloso que cuesta creer, dado su perfecto estado de conservación, que estas piezas tengan casi 4.600 años. La pirámide no era solo una tumba. Representaba el poder y la dignidad del faraón. Y por lo tanto, su construcción tenía que ser perfecta. La pirámide roja, construida por Seneferu en Dashur, representa una especie de perfección. Fue el modelo clásico de pirámide del antiguo Egipto que siguió su hijo, el rey Keops.
En tercer lugar de nuestro ranking, una pirámide a menudo eclipsada por su vecina. Sin embargo, hoy es la más alta, la única que aún supera los 140 metros. Es la majestuosa pirámide de Kefren, una obra maestra arquitectónica. Estamos en la meseta de Giza, el sitio más famoso de Egipto, uno de los más conocidos del mundo. Hoy es el límite occidental de la inmensa megalópolis de El Cairo, cuyo centro se encuentra a menos de 10 kilómetros. Kefren fue el primer faraón de la cuarta dinastía, que construyó su pirámide justo al lado de la de su padre, el ilustre Keops. Para entender por qué tomó esta decisión, hay que investigar la misteriosa historia de este rey. Kefren ascendió al trono alrededor del 2560 a.C. en condiciones turbulentas. Kefren era hijo de Keops, pero no fue su sucesor directo. Hubo otro rey entre los dos, Radedef. Quizás hubo una lucha dinástica que no conocemos. No está clara la legitimidad de este faraón cuando accedió al poder. Para legitimar su reinado, Kefren tomó una inteligente decisión: situar su pirámide en alineación directa con la de su padre, Keops, para afirmarse como su auténtico sucesor. A lo largo de la historia, han sido muchos los herederos no directos que han recurrido a estas muestras simbólicas para asegurar su legitimidad. Pero eso no le bastó a Kefren. Estaba obsesionado por mostrarse como el mayor de los faraones y superar la pirámide de Keops, la más grande de Egipto. Al finalizarla, la pirámide de Kefren superaba los 143 metros de altura. Fue la segunda pirámide más alta jamás construida, pero seguía siendo más pequeña que la de Keops, cuyo volumen total es un 15% superior. Sin embargo, la de Kefren da la impresión de ser un poco más alta que su vecina. En la meseta de Giza, lo que más llama la atención es el tamaño de la pirámide de Kefren. Para el profano es, sin duda, la más impresionante. ¿Cómo es posible? Los arquitectos fueron especialmente hábiles para satisfacer las exigencias de Kefren. Consiguieron darle a la pirámide un ángulo de inclinación de 53 grados, más pronunciado que en la de Keops, consiguiendo un efecto que da la impresión de alargar el edificio. Tiene una forma muy esbelta, más ligera que otras pirámides. Demuestra un buen dominio de la apariencia de las cosas. Da la impresión de una pirámide más imponente que la vecina de Keops, que en realidad es más grande. Pero sobre todo los constructores pensaron muy bien el lugar en el que iban a construir el edificio. Recurrieron a un truco tan sencillo como ingenioso: situar la pirámide sobre un promontorio rocoso. Utilizaron un nivel de la meseta 10 metros más alto que aquel donde se encuentra la pirámide de Keops, por lo que la de Kefren finalmente superó en altura la de Keops gracias a este artificio. Kefren entendió que un suelo más elevado da una cima más alta. Gracias al ingenio de sus constructores, Kefren vio satisfechas sus demandas. Su pirámide es la que domina la meseta de Giza. Incluso hoy, los especialistas quedan asombrados por la perfección que alcanzó esta pirámide. La precisión de sus medidas es prodigiosa. Observamos apenas unos centímetros de error de un lado a otro. La base es un cuadrado casi perfecto de 215 metros de lado, donde el margen de error medio de un lado al otro no supera los 8 centímetros. Los ángulos de 90 grados tienen una precisión de 1 grado. Pero ¿cómo lograron alcanzar tal precisión con los medios disponibles en su tiempo? El diseño fue extremadamente preciso. Sin embargo, los medios eran bastante rudimentarios. Usaban cosas como cuerdas y palos y se guiarían tomando puntos de referencia en el horizonte. Más de cerca todavía observamos hoy alrededor de la pirámide extraños agujeros en el suelo.
seguramente son la respuesta al misterio de esta extraordinaria regularidad. Estos agujeros fueron excavados para poder hacer una base perfectamente cuadrada. Todos estaban conectados entre sí por cuerdas. Los trabajadores clavaron postes de madera en estos agujeros y los conectaron con una cuerda para dibujar una línea recta. Luego usaron herramientas simples para obtener un ángulo de 90 grados y así dibujar el contorno de un cuadrado. Una vez obtenida la base, comenzaron a levantar la estructura del edificio. Gracias a la excelente piedra caliza de Giza, pudieron utilizar bloques de un tamaño nunca antes visto. Si caminamos alrededor de la pirámide, no es raro ver bloques de más de 50 toneladas. Esto no tiene paralelo en la arquitectura funeraria egipcia. Todo fue pensado para garantizar la estabilidad de la pirámide. La masa de estas piedras, que pueden superar los 5 metros de longitud, asegura una base sólida para los niveles inferiores. Luego, a medida que se sube en altura, el volumen de los bloques disminuye gradualmente. Colocaron bloques horizontales e iguales a cada lado para levantar la pirámide sin problemas. Pero llegando a la cima, los bloques se hacen más pequeños. En la parte superior de la construcción, la mayoría de los bloques tienen poco volumen. La idea es aligerar esa parte superior para distribuir mejor el peso en los niveles inferiores. Pero ¿cómo pudieron levantar piedras que pesaban varias toneladas a tal altura? Según los especialistas, tuvieron que recurrir a rampas. Existen dos teorías principales. La teoría de la rampa recta, que va directamente hacia la pirámide, y la rampa en espiral, que envuelve a la pirámide. Las rampas delanteras tienen la ventaja de ser rectas y, por tanto, de facilitar el transporte de los bloques. Por otro lado, tienen la desventaja de requerir una distancia muy larga. Con una rampa en espiral, se puede construir desde todos los lados. La circulación es más fluida y se construye la pirámide mucho más rápido y con una fuerza laboral menor. La pirámide de Kefren fue la última pirámide gigante construida en Egipto. Nunca después de ella, los faraones lograron alcanzar dimensiones tan colosales. Ninguna pirámide superaría la mitad de su tamaño. En el segundo puesto de nuestra clasificación, la pirámide de Djoser, la primera pirámide en la historia de la humanidad. La forma inusual de este edificio en escalera desconcierta a cualquier observador acostumbrado a pirámides de caras lisas. La pirámide de Djoser es el primer ejemplo de pirámide escalonada. De nuevo en Saqqara, la necrópolis más grande de Egipto. Djoser eligió este lugar muy cercano a su capital, Menfis, para construir su tumba. El reinado de este faraón comenzó alrededor del 2700 a.C. Fue el fundador de la tercera dinastía. Djoser logró unificar el país y hacerle entrar en una era de prosperidad sin precedentes. El Imperio Antiguo. Lograda la unidad territorial y un Estado unificado, Djoser tenía los medios para emprender una construcción monumental sin precedentes. La reunificación de Egipto hizo posible disponer de mucha mano de obra para poder construir este conjunto monumental. Se estima que este colosal proyecto duró 20 años. Fue sobre todo el genio de un hombre el que hizo posible tal hazaña: Imhotep. Imhotep, el gran arquitecto real, fue elegido por Djoser para construir su complejo funerario. Fue como el Da Vinci del antiguo Egipto. La tradición egipcia lo convirtió en un personaje sumamente importante, tanto que mucho después llegó a ser divinizado.
¿Cómo pudo construir Imhotep este edificio? ¿Cómo surgió la idea de crear una pirámide? En un intento por arrojar luz sobre este misterio, los arqueólogos han investigado la estructura del monumento, y su sorpresa es inmensa. Esta pirámide al principio no lo era. Originalmente, era una simple mastaba. Mastaba proviene de una palabra árabe que significa banco. Es una estructura baja y bastante plana. Las mastabas son construcciones de ladrillos de forma rectangular y son las primeras tumbas reales. Hasta entonces, todos los edificios de Egipto se habían construido con ladrillos, que eran fáciles de producir y transportar. El inconveniente es que el ladrillo se desintegra con el tiempo. Para que esta tumba sobreviviera a los siglos, Imhotep tuvo una idea fabulosa: reemplazar los ladrillos por piedras. La construcción en piedra es perdurable y sugiere la eternidad, que es la esencia misma de una tumba. Pero para Djoser no era suficiente. El faraón exigió a su arquitecto una tumba cada vez más espectacular. Imhotep comenzó expandiendo la primera mastaba. Añadió encima una capa y otra más. Y al ver que resistía, decidió agrandarla. Pero Djoser pedía más. Y entonces Imhotep tuvo una idea muy simple pero brillante: apilar mastabas. La superposición de mastabas resulta impresionante. Una pirámide escalonada es en realidad algo así como una tarta nupcial. Los constructores se fueron confiando. Apilaron 3 cuerpos encima de la mastaba para convertirla en una pirámide de 4 pisos. Al ver que no se derrumbaba, la agrandaron aún más, hasta alcanzar 6 niveles. Así fue como, por ensayo y error, los egipcios inventaron la pirámide. Una revolución arquitectónica que haría famosos a los faraones por toda la eternidad. Nunca los hombres habían logrado construir un edificio de tales dimensiones. Con una base de 109 por 121 metros y una altura que supera los 60, la pirámide de Djoser se convirtió en el edificio más alto del mundo. La superposición en escalera sugiere una vía para que el alma del faraón pueda subir junto a los dioses. Permite al faraón alcanzar el más allá y reinar junto a Ra en su eterno recorrido. Pero Djoser fue más allá. Mandó construir bajo la pirámide una estructura espectacular, imposible de detectar desde el exterior. Una inmensa red de galerías que suman casi 6 kilómetros. Estos corredores son, seguramente, los más sofisticados de todas las pirámides de Egipto. Son muy grandes. No se encuentran en otros complejos funerarios reales. Mark Lehner nos lleva al corazón de este increíble palacio subterráneo. En el centro de la pirámide, a casi 25 metros bajo tierra, la cámara funeraria acoge al faraón bajo una enorme bóveda de granito de 4 metros de altura. Muy cerca se encuentran los aposentos del rey para su vida después de la muerte. Las cámaras azules. Las cámaras azules son pasillos que han sido cubiertos con múltiples azulejos. No es solo una tumba, también es una representación de un palacio del más allá, con magníficos relieves, que son una novedad en la historia del arte egipcio. Mark Lehner quiere mostrarnos estas salas, que son las más hermosas del monumento, pero es un laberinto difícil de recorrer. Es como tocar de oído, porque no me lo sé de memoria. Estamos tratando de encontrar el camino hacia las estancias privadas simbólicas del faraón. Una vez resucitado, el alma del faraón podría salir de su tumba y pasearse por estos aposentos. Resucitaría y vendría, doblando la esquina, hacia estas estancias privadas. Al fin llegamos hasta este espacio maravilloso. Este trabajo tan refinado
a 25 metros bajo tierra, no estaba destinado a ser visto. Estas cámaras azules son el corazón espiritual de la pirámide. Aquí es donde viviría el faraón en el más allá, tras salir su espíritu de la momia en la bóveda de granito. Por eso son el núcleo de la construcción. Debido a los saqueos o a los estragos del tiempo, muchos de los azulejos han desaparecido. Pero casi 4.700 años después de su colocación, la delicadeza y el estado de conservación de los que aún quedan son impresionantes. Es la pirámide por excelencia. Por eso terminaremos nuestra clasificación con la llamada Gran Pirámide de Keops. Representa el apogeo de la construcción de pirámides y es la única de las 7 maravillas del mundo que ha llegado hasta hoy. Keops fue el segundo rey de la cuarta dinastía. Llegó al trono alrededor del 2590 a.C. Se sabe muy poco sobre este faraón, cuya única imagen conocida es esta diminuta estatuilla de marfil. Keops era hijo del faraón Seneferu. Por las fuentes disponibles, sabemos que reinó unos 25 años. Dedicó la mayor parte de su reinado a la construcción de esta pirámide. Keops es el primer faraón que instaló su tumba en la meseta de Giza, que se convertiría gracias a él en el lugar más famoso de Egipto. Keops eligió Giza porque es una cantera de piedra caliza, ideal para la construcción de la Gran Pirámide. Los arquitectos sabían que el edificio exigido por Keops habría de ser el más grande jamás construido. Para asegurar su estabilidad, se les ocurrió colocar la pirámide sobre una gigantesca losa de piedra perfectamente nivelada. Un gran invento. Querían que los cimientos fueran muy sólidos para evitar los problemas estructurales que habían tenido los anteriores constructores de pirámides. Hicieron una superficie totalmente plana, de modo que la base de la pirámide y su paramento permanecieran estables. Para mayor eficiencia, parte de la roca natural se dejó en el corazón de los cimientos y constituye los primeros metros del núcleo de la pirámide. En el medio dejaron la roca en su lugar, como una colina artificial. Aquí, en la esquina noreste, vemos roca natural. Allí también. Y esto sigue siendo roca natural. Me refiero a la roca original de la meseta. Esta roca tiene casi 4 metros de altura. La base de la pirámide es un gigantesco cuadrado de 230 metros de lado, con una extraordinaria precisión de las medidas. Ocupa un espacio total de casi 53.000 metros cuadrados, el equivalente a 7 campos de fútbol. La base de la pirámide de Keops es la más grande de todas las pirámides de Egipto. Gracias a esta base y a su ángulo de 51 grados, la pirámide alcanza una altura hasta entonces impensable. Es la más grande. Alcanza 146 metros de altura y fue hasta la época medieval el edificio más alto construido por el hombre. A menudo se cree que la Gran Pirámide es tan perfecta que los bloques que la forman están cortados y alineados simétricamente. La realidad es muy diferente. El núcleo de la pirámide está más descuidado. No son bloques perfectamente cuadrados, alineados como ladrillos en una pared. Son piedras de varios tamaños, apiladas para rellenar. Los bloques internos apenas están escuadrados. Están rellenos de mortero y las juntas son muy anchas. Los egipcios supieron ser realistas. Habría sido demasiado laborioso cortar y ensamblar bloques regulares para formar el corazón de la pirámide, que ya no era visible una vez cubierto por su paramento.
Al final, más de 2 millones de bloques de piedra constituyen la pirámide. La estructura pesa 5 millones de toneladas, casi 500 veces la Torre Eiffel, cifras que abruman. Para que la obra maestra estuviera completa, la Gran Pirámide necesitaba una distribución interior tan impresionante como la exterior. La de Keops es prodigiosa. El interior de la pirámide de Keops es mágico. Es una maravilla arquitectónica y de ingeniería, una increíble serie de espacios que deben haber sido diseñados por un arquitecto magistral. En todas las demás pirámides, las cámaras funerarias se colocaron bajo tierra o al nivel del suelo. Aquí la principal, la cámara real, está instalada a casi 40 metros de altura. Para acceder a ella, los arquitectos construyeron un corredor ascendente insólito. La Gran Galería. La Gran Galería es uno de los espacios más impresionantes jamás creados por el hombre. Da la impresión de elevarse hacia el cielo para unirse con las estrellas. Esta estructura habla por sí sola. Las paredes y las juntas son de una finura extraordinaria. Es casi perfecta. A lo largo de casi 50 metros, las pesadas piedras del voladizo se dispusieron esta vez en una posición lateral, siguiendo la pendiente del corredor. Un gran desafío técnico. El procedimiento se desarrolló en las pirámides del padre de Keops, en Dashur. Pero aquí dispusieron la cubierta de ménsulas con una pendiente de 26 grados, lo que la hace aún más sorprendente. Sin embargo, el propósito principal de esta gran galería no era estético, sino muy práctico: almacenar los bloques que debían cerrar el acceso a la cámara del rey. Había vigas de madera colocadas transversalmente para sostener los bloques. Cuando quisieran cerrar la pirámide, quitarían las vigas y ¡bum! ¡Bum! Los bloques se deslizarían y taponarían el pasillo. Al final de este majestuoso corredor, llegamos a la Cámara Real. Un increíble cubo de más de 3.000 toneladas, hecho íntegramente de granito rosa, una de las piedras más pesadas de Egipto. El techo es increíble, porque está cubierto por estas vigas de granito, cada una de las cuales puede pesar entre 40 y 60 toneladas. Fue la primera vez que se techó un espacio tan amplio que supera los 5 metros. Es el único ejemplo de techo plano dentro de una pirámide. Estudios recientes han demostrado que otra cavidad desconocida aún podría estar escondida dentro de la pirámide, abriendo la posibilidad de nuevos descubrimientos en este edificio excepcional. Las generaciones futuras tendrán mucho que descubrir sobre cómo se construyó. La pirámide de Keops aún no ha revelado todos sus secretos. Tras siglos de estudios, ahora sabemos mucho sobre estas increíbles pirámides. Pero gran parte de su misterio permanece intacto. ¿Llegaremos a saberlo todo sobre estos monumentos que nos han fascinado durante más de 4 milenios? Los faraones y sus arquitectos se llevaron la respuesta a sus tumbas.